Seminario de Historia de la Ciencia y su significación social. Em, esta materia va a implicar, por un lado, ver qué pasó a lo largo de toda la historia universal, digamos, llamémosle la historia desde que tenemos escritura hasta el presente. eh, Dentro de esa historia, ver qué pasó con las ideas científicas. En especial nosotros nos vamos a meter en las ideas científicas de las ciencias naturales, o sea, física, química y biología, por obvias razones, son nuestro palo, ¿sí? Pero también tiene esa otra pata y su significación social. Esto es, nos vamos a meter en lo que uno llama comúnmente política. No política partidaria, pero sí en entender que las acciones humanas generan algún tipo de, de interacción con los demás que los afecta. Entonces, todas tus acciones son políticas, ¿sí? Es más, en este último tiempo se está discutiendo, porque hasta ahora uno decía que las acciones públicas son políticas. Con el advenimiento del el movimiento feminista, la discusión se está complejizando un poquito más. El feminismo dice, las acciones privadas son políticas. O sea, esta cosa de te metes con mi cuerpo también es una acción política, ¿sí? El machismo es una acción política. Entonces, vamos a entrar a discutir un pilón de cosas y vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con la biología, con la química, con la física? Tiene que ver con que, bueno, lo estamos viviendo en estos días, con que el pensar desde la ciencia tiene interacciones con otro montón de cosas. Y básicamente porque la ciencia es un lugar donde nos obligamos a argumentar y nos obligamos a poner en duda. ¿Sí? Si hay algo que define básicamente la ciencia es que sea agnóstica. Esto es, ¿tenés afirmaciones de fe en lo personal? Sí. O sea, fe en un Dios, fe en la humanidad, fe en vos mismo. Yo tengo una fe bárbara cuando salgo a la calle, de creer que cuando cruce la calle no me va a atropellar un auto. Por eso salgo a la calle tranquilo. Digo, y eso es un acto de fe. O sea, nadie me garantiza que no me llame puesto. Entonces digo, la fe existe y no podemos renegar de ella como tal. Pero cuando estamos acá adentro, cuando hacemos ciencia, dejamos la fe a un costado. Y nos basamos en argumentación. Y entonces por eso, muchas veces, desde lo argumentativo, chocamos con ideas que tienen que ver con lo cultural, con lo eh, histórico, con eso de, y lo hacemos porque siempre se hizo, ¿sí? Y eso genera algunas rispideces. Y ni hablar de cuando aparecen intereses personales dando vuelta y la ciencia contrapone argumentos, ¿sí? Y entonces se complica más la cosa. Entonces, nos vamos a meter dentro de la significación social a hablar de política. ¿Desde dónde? Desde la argumentación. Entonces, digo, vamos a mirar cómo fueron naciendo todas las corrientes de pensamiento de organizaciones de Estado, ¿sí? Llámese el liberalismo en un comienzo. Bueno, obviamente vamos a pasar por la época del feudal y todo esto, pero digo, cuando hablemos de los modelos de política actual que andan dando vuelta, vigentes, cómo surgió el liberalismo, a causa de qué, con qué axiomas, o sea, con qué afirmaciones primigenias para argumentar de que así es como hay que organizar las sociedades, cómo surgió el comunismo, cómo surgió el keynesianismo, tan odiado en estas épocas, cómo surgió el neoliberalismo, los conservadurismos, y este momento raro en el que estamos viviendo ahora, que es posverdad, que es yo afirmo lo que sea, no lo argumento, pero me pinta, me cae bien, luego es válido. ¡Pum! ¿No? Entonces, viva Twitter. Porque yo puedo poner en 256 caracteres cualquier afirmación. No puedo argumentar porque en 256 caracteres no puedo argumentar, no me da el paso, pero sí puedo poner un emoji, carita feliz, y me cae bien. Y en lugar de argumentar me corrí al sector de
influir sobre la emocionalidad. Estamos en una etapa donde las cosas funcionan desde ese lugar. Y de eso quiero que empecemos a ver por qué el humano se mueve entre esas dos posiciones, ¿no? La argumentativa y la de la emocionalidad. ¿Sí? Y es lo que vamos a charlar hoy. Pero la parte que no les dije, y seguramente es la que más les interesa, es cómo zafamos de esta materia. Durante la cruzada, la idea es que hagan un trabajo práctico, lo pueden ir pensando el primer tiempo hasta que eligen un tema y qué sé yo qué, no se duerman pensando. La idea es hacer un trabajito práctico para aprobar la cursada, hacer un trabajito práctico que básicamente sea elegir un tema de los que podría llegar a dar cuando estés como docente en secundaria, en tu área, no tenés que estudiar nada de tu área, ¿sí? Bueno, si elegiste el átomo para enseñarlo, vos vas a tener que enseñar que un átomo tiene un núcleo, que tiene electrones girando alrededor, bla, bla. Bien, aprovechar el recurso histórico. Entonces, la idea que tu trabajito práctico de cómo dar el átomo en la escuela sea diciendo, bueno, mirá, el átomo en un comienzo, cuando estaban los griegos en un contexto de así, asá, 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 era mala palabra. ¿Por qué? Y porque tener átomos implica necesariamente tener zonas de vacío. Y tener zonas de vacío es donde hay incertidumbre, es donde Dios no controla todo, es donde el universo no tiene leyes. Y para los griegos eso era terrible. Entonces, desde el punto de vista social, ustedes estudiaron Kuhn. Bueno, digo, las ideas son avaladas, ¿sí?, por la comunidad científica. ¿Sí? Entonces, esta cosa de, si estás entre los griegos, con la sociedad griega, y bueno, hay un loquito que dijo, sí, existen, ¿sí? Empédocles, Demócrito, existen los átomos, y se le fueron todos encima. ¿Sí? Contarlo. ¿Sí? Y contar que, bueno, que después, qué sé yo, edad moderna, estaba el flojisto como forma, qué sé yo, y encontraron que no, pero en el medio de estudiar el flojisto se encontraron con que había relaciones entre qué cosas se combinaban y cantidades. Entonces dice, bueno, evidentemente no puede ser un continuo, tienen que ser pedacitos y se combinan en cantidades enteras. ¿Sí? Entonces te vas ayudando desde anécdotas o desde experiencias históricas para argumentar por qué se piensa el átomo como se lo piensa hoy en día. ¿Sí? No tirarle al pibe, silencio allá, el átomo es redondito, ¿sí? Con un puntito en el medio donde están los protones y los neutrones. Repetilo, a ver, digo, ¿sí? Todo lo que podamos hacer para salirnos del enciclopedismo y de contar la ciencia como la verdad revelada, mejor. Si el recurso historia nos sirve para hacer eso, ¿sí? Entonces, ir haciendo eso, digamos, ir usando el recurso de las anécdotas de cómo se fue resolviendo o cómo fue madurando una determinada idea científica a lo largo de la historia. Y obviamente, como tu laburo en el aula no es solamente contar un cuentito, sino entrenarlo para que lo maneje, me echar con, bueno, algunos experimentitos, algún trabajo práctico, resolver, no sé qué, ¿sí?, alguna estrategia de las tradicionales áulicas para que los temas se vayan fijando. O sea, armar una idea de cómo darías una clase semiconvencional, no más que usando el recurso de cómo se fue construyendo la idea a lo largo de la historia. Trabajo práctico de a dos, como para que se puedan pelear bastante. ¿Sí? Y, o sea, metes un cachito de historia para llegar a alguna conclusión, esa conclusión que te sirva para hacer algunas actividades que le permitan entrenar esa idea, ¿sí? Entrenar esa idea, pese a que hay toda una corriente pedagógica que dice no hay que hacer cosas memorísticas ni repetitivas y qué sé yo. Nosotros vamos a ver que hay que hacer cosas memorísticas y repetitivas porque si no, no se fijan. ¿Sí? Digo, y esto no es pelearnos con la gente de ciencias humanas, es que hay diferentes corrientes, básicamente la mayoría de las corrientes de ciencias humanas no admite la neurociencia como una información de apoyo, ¿sí? Y yo no digo que la neurociencia tenga todo claro, pero sí que desde la neurociencia hay algunos datos que te sirven para pensar qué mejores estrategias poder usar. Usarlas desde el lugar pedagógico, digo, no reemplazar al pedagogo por un neurocientífico, que sería un disparate, porque te tomaría como al alumno como una maquinita a la cual
generarle estímulos, ¿sí? Pero sí que vos recurras a todos los instrumentos que puedas, que tengas a mano. No tienen por qué haber instrumentos tabúes para nutrirte y para darte una ayuda extra. Entonces, digo, nosotros vamos a empezar charlando un poco con el tema de neurociencia para salirnos o para arrancar desde antes del axioma de el hombre es social por naturaleza. Y es ver por qué somos sociales por naturaleza. ¿Sí? Segunda cosa, con eso, con el trabajito práctico que les voy a pedir, en lo posible, que lo vayan haciendo, como lo van a hacer de a dos, que lo vayan haciendo en un drive, cosa de que yo también me pueda meter a chumear, no para criticarlo, pero se los voy a criticar. Sí criticarlo en este sentido. Digo, si yo veo que por ahí hay cosas que van rumbeando para callejones sin salida, tirarle otras ideas. Si no encuentran material, ayudar y tirarles material. O sea, la idea es que los construyamos entre todos. ¿Sí? No es, uy, no se me ocurren ideas, ¡pah! Desaprobé la materia porque no sé qué trabajo práctico hacer. No, 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 es al revés. Digamos, esto me pone en juego a mí también, hagámoslo juntos. ¿Sí? No hay, no es una materia filtro esta, es una materia donde queremos que nos sirva para entrenarnos en algunas otras habilidades a la hora de ir al aula. ¿Sí? Bien, con eso aprobaste eso y las clases presenciales, aprobaste la cursada. El final. El final es traigan termo y mate y charlamos. ¿Charlamos sobre qué? Bueno, sobre todo esto que vamos a ver ahora, la historia universal, qué sé yo, cómo se van enganchando las cosas. Te vas a tener que estudiar fechas y nombres de personas y batallas. No, no me interesan. No nos sirven. Lo que quiero que nos quede acá es el causa-efecto. O sea, ¿por qué con una sociedad así generaste este tipo de pensamiento? ¿Por qué con este tipo de pensamiento se generó una sociedad así? ¿Sí? O sea, cómo se fueron desencadenando las cosas, aunque no te acuerdes, qué sé yo, que en 1307, el 13, el jueves 13 de octubre, ¿sí? Mataron a los templarios. Por eso el día de, este, del 13, que es un día de Yeta. ¿Sí? Eh, pero te tenés que acordar la fecha exacta. No, no me interesa. ¿Sí? Pero acordate de que sí una matanza de templarios, porque esos tipos juraron vendetta. Y esos fueron los que generaron que después de estar en una época oscurantista donde la ciencia se tenía que guardar para no ser quemada en la hoguera, se armaran grupos juramentados y terminamos haciendo aparecer el iluminismo y la ciencia como la conocemos hoy. Digo, fue un pie para desencadenar otra cosa. ¿Te tenés que acordar la fecha? No. No te salen que eran los templarios, decir, bueno, sí, un grupo de tipo, bueno, sí, ok, tipos, ¿sí? Pero me interesa esta cosa de entender que hay nexos para que llegáramos a donde estamos ahora. ¿Sí? Eso es lo importante. Que te aprendas la telenovela, aunque no sepas el nombre de los actores. ¿Sí? ¿Por qué Romualdo Ramón se peleó con María de las Mercedes? ¿Sí? ¿Tá? La telenovela. Esa es la mirada que vamos a hacer de la historia. ¿Sí? Ni batallas, ni fechas. Algunos nombres de personajes sí, porque nos son trascendentes dentro de la ciencia. Y si no te los acordás, no importa. El día que vengas a rendir ese final, que es un coloquio y nada más, te traes todos los apuntes que quieras, los machetes que te hayas hecho, y los lees adelante mío si querés, porque no te acordás, no sé qué, lo mirás. No hay problema. ¿Qué no te voy a admitir? Que no enganches las ideas. O sea, si pasó esto, ¿por qué termina pasando esto otro? Eso lo tenés que saber. Y eso no te cabe en un machete. Lo tenés que entender. ¿Sí? A eso nos tenemos que dedicar. Al entender, más que a la historia como letra muerta. ¿Sí? Dicho todo esto, nosotros vamos a arrancar no por pensar que el hombre es social por naturaleza, sino por pensar por qué estamos acá, por qué surge esto a lo que llamamos hombre. Y sí, desde el punto de vista de un pensamiento eh, místico, uno podría decir porque Dios así lo quiso. Y digo Dios generalizando. Digo,
alguna mente superior que es capaz de pensar reglas de juego, leyes. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa idea desde el punto de vista de la ciencia? Pasa que eso ni siquiera cae en los términos de un axioma. Un axioma es una afirmación mínima, tan mínima, que no necesita demostración. Entonces, si nosotros decimos eso, bueno, listo, ya está, dejamos de hacer ciencia, ¿sí? Digo, cuando hacemos ciencia nos mantenemos en el, el posicionamiento agnóstico, no cuestiones de fe. Si nosotros admitimos una mente superior que arma leyes y todo lo demás, tenemos que admitir un montón de afirmaciones que no podemos demostrar. Primero, que existe, como lo demuestro. Segundo, que es bueno. Tercero, que piensa correctamente. Digo, y puedo seguir haciendo, digo, los dogmas de fe de la iglesia también te agregan que existe una Trinidad, que Dios es Padre y es Hijo, y Espíritu Santo. Digo, sí, un montón de afirmaciones sobre las cuales vos no podés ni decir que sí, ni decir que no. No podés argumentar, porque es lo mismo que argumentar sobre, digo, estas cosas cuando vos construís, le querés dar carácter de axioma a un montón de información y de características, y no tenés argumentos previos para sostenerlo, eh, no pueden decir ni que sí ni que no. Es como si uno quiere decir, bueno, los dragones lanzan fuego por la boca. No puedo decir nada, ni que sí ni que no. Básicamente porque nunca he podido demostrar que existe un dragón. Todavía encima le voy a dar propiedades. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ciencia? Busca axiomatizar, es que es establecer las afirmaciones más chiquititas que puedas llegar a ser, más elementales. Recurrimos al axioma mínimo. Y entonces el axioma mínimo es, si yo no puedo demostrar de que existan leyes, porque demostrar que existen leyes en la naturaleza es aceptar que hay un algo que la generó, algo generó ese orden, ese argumento de cómo tienen que funcionar las cosas. Wow, la ciencia se mete en un laberinto bastante pesado, y es la de decir, ¿y qué tal si no existen leyes? ¿Qué tal si el universo es un caos total? Tú decís, no, ¿cómo va a ser un caos? Causa y efecto. Está todo ordenadito. Biología. Tengo un cuerpo ordenado. Las flores crecen. Tengo corazón, hígado. Hay orden, alguien lo pensó. Dogmático. ¿Y qué tal si es caos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hace cualquier científico es arriesgarse. Principalmente arriesgarse a dejar sus creencias a un costado y tirarse al vacío. Dudar. Empecemos a dudar. ¿Qué tal si el universo son particulitas que hacen lo que se les antoja? No tienen ley. Ninguna ley. Entonces, yo voy a mirar algunas particulitas a ver qué hacen. Voy a agarrar 4 particulitas y las voy a meter dentro de una cajita, que va a ser mi universo. Es una simplificación lo que estoy haciendo, pero para que se entienda cómo podemos pensar el asunto. Las meto dentro de una cajita, que es mi universo, y esa cajita tiene una ranura al medio para que estas pequeñas partículas puedan pasar de un lado a otro si ellas quieren. No hay ley, si ellas quieren. O sea, azar, absoluto azar. Entonces, ¿qué te encontrás con el absoluto azar? Y bueno, puede pasar que todas las partículas estén de un solo lado de la cajita, pero esa es una opción. Puede pasar de que 3 partículas queden de un solo lado de la cajita y una quede del otro. Claro, pero ese caso sería si la partícula 1 queda de este lado, pero también el caso de si la partícula 2 queda de este lado y las otras 3 quedan de aquel. Y también el caso de si la partícula 3 queda de este lado y las otras 3 partículas allá. Y también el caso de si la partícula 4 queda acá y las otras 3 allá. Ah, son más cantidad de casos. ¿Y qué tal si son 2 y 2? O sea, que 2 particulitas se les antojó azarosamente quedar de este lado y otras 2 de aquel otro. Y bueno, acá más complicado. Tenés la 1 y la 2 de este lado y la 3 y la 4 del otro. O tenés la 1 y la 3, o la 1 y la 4, o la 2 y la 3, o la 2 y la 4, o la 3 y la 4. Y las otras 2 del otro lado. ¿Sí? Y lo mismo si te queda una particulita de aquel lado y 3 de este. ¿Sí? Simétrico con el caso de una de este lado. Cuando vos entras a ver, dices, uy, esto tiene forma de campana de Gauss. El caso más probable es
igual cantidad de los dos lados. Y adivina qué, vos en una cajita, con una ranura al medio, tirás 100 cuatrillones de moléculas de agua, o sea, llenaste una cajita así, 100 cuatrillones de moléculas de agua, 100 gotas, ¿sí?, de agua, y cuando abriste la cajita para ver si estaban todas las moléculas amontonadas de un lado o amontonadas del otro, vas a hacer así y vas a tener 50 cuatrillones de un lado, 50 cuatrillones del otro. O no, o 49,99998 de un lado y 50,002 del otro. Puede que haya dos moléculas, 5, 15 moléculas más de un lado que del otro, pero en la naturaleza en general vos lo que ves es equilibrio. ¡Chan! Cuando hay caos, la tendencia es al equilibrio. Acaba de aparecer una ley de las que nosotros consideramos totalmente naturales que surge de la existencia del caos, de la no ley. Hasta acá llegamos a que cuando no existe ley, existe tendencia al equilibrio. Bien, yo me voy a construir eso que normalmente conocemos como un motor, que es una forma de hacerle trampa a la naturaleza y poner una cosa muy caliente de un lado y una cosa muy fría del otro. En los motores a vapor, la cosa muy caliente era calentar una caldera con agua y la cosa muy fría era hacer salir el agua al ambiente natural, al aire. ¿Sí? Entonces vos veías las bocanadas de vapor que largaban las locomotoras. Y en los motores a combustión interna, vos lo que haces es tirarle la nafta adentro de la válvula y le mandas un chispazo para que la reacción química rápida se produzca ahí dentro y el calor se produzca ahí dentro. O sea, la liberación, andan muchos químicos acá, así que eso lo puedo decir, ¿sí? La liberación de la energía interna se produzca dentro de la misma válvula, por eso hablas de motores de combustión interna, ¿sí? Y necesitas que después se abra una valvulita y una salida al caño de escape. ¿Para qué? Para que esa cosa caliente vaya a una zona fría. Y vos decís, ¿y por qué necesito que vaya de una zona caliente a una zona fría? Porque en el chiste de hacer que la energía tienda al equilibrio, o a esa ley que acabamos de ver, que es una ley que surge del caos, en esa tendencia al equilibrio yo le voy a hacer trampa para que, a causa de la concentración de energía y qué sé yo, se mueva una valvulita y haga movimiento mecánico. Entonces logré que un motor genere, puse el W de work, ¿sí? Lo habrán visto en física, ¿sí? Y el Q de calor, ¿sí? Entonces, mientras vos generás un flujo de calor en esa tendencia al equilibrio que produce la naturaleza, en el medio de eso, work. Acabas de construir un motor. Chiste. Esto ocurre con absolutamente todos los comportamientos de la naturaleza. ¿Por qué se los estoy dando a gente de biología, de química y de física? Porque en realidad es una ley universal. Ley universal. Una consecuencia universal de no haber ley. Me corrijo. ¿Sí? Y eso funciona para cualquier transductor. Pongo palabras más refinadas para decir cualquier cosa donde vos hagas fluir energía de un lado donde hay acumulación a un lugar donde hay falta de energía y en el medio hagas alguna trampita para aprovecharla en otro sentido. Típico ejemplo de los biólogos, me como una manzanita que tiene toda la energía para hacer la digestión y aprovecharla para mi energía interna y en el medio desechás a lugares de menos energía. ¿Sí? Y vale lo mismo si vos hablas de, qué sé yo, un parlante, donde metés energía eléctrica de un lugar donde tiene muchos electrones acumulados, un lugar donde le faltan electrones, entonces fluye la electricidad, y vos la transformás en movimientos de un cono de cartón que de acuerdo a cuánta corriente le haces pasar, se mueve para adelante o hacia atrás y te genera vibración, sonido. Hiciste una transducción de energía eléctrica en energía mecánica, sonido. O estos fluorescentes. Energía eléctrica la transducís en energía luminosa. ¿Sí? Todos los fenómenos que tenemos en la naturaleza, todo lo que ocurre en la naturaleza, ocurre porque hay una tendencia al equilibrio. Y porque en esa tendencia al equilibrio yo hago alguna trampita para que algo se derive en otro tipo de energía. ¿Sí? La transformo en otra manifestación de la energía. Chiste, ¿eso lo puedo hacer súper eficiente? O sea, yo puedo hacer que
toda la energía que tenía acumulada como calor se transforme en trabajo mecánico? No. No, ¿por qué? Porque rompería casualmente esa consecuencia que acabo de encontrar. Yo dije, si existe el caos, la tendencia es al equilibrio, no a fabricar motores. Dije, tendencia al equilibrio. O sea, la tendencia va a ser que pase de donde está caliente a donde está frío, o de donde hay más energía a donde hay menos energía. En el medio de eso vos vas a aprovechar algo. Pero si yo le corto esta posibilidad de salir por el lado frío y digo que todo el 100% se transforme en trabajo, no va a ocurrir. ¿Por qué? Y porque básicamente la causa de que ocurra este fenómeno es que viaje hacia el lugar de equilibrio, la tendencia al equilibrio. Esa es la consecuencia que hace funcionar esto. Entonces, nunca voy a tener ninguna transformación de energía que me dé el 100% de eficiencia. Nunca va a haber ninguna transformación de energía con el 100% de eficiencia. Luego, esto se mide y en todas las ciencias se mide de la misma forma y se habla de entropía. ¿Ya les empieza a sonar algo o no la han sentido ni nombrar? Claro, cuando la agarran los biólogos, a la entropía te dicen, bueno, si esto está perdiendo mucho y no gana, ¿sí? Entropía para abajo y el tipo se está muriendo. ¿Sí? Si la agarra un físico, dice la eficiencia de la transformación, porque el físico mira solo la energía que está ocurriendo ahí, es menor que 1, ¿sí? Que el 100%. ¿Sí? Y si la agarra un químico, va a decir, bueno, esa entropía hace que se desorganicen las moléculas en vez de organizarse. En vez de formar moléculas más complejas, pues está formando moléculas menos complejas. Pero estamos hablando de las mismas causas. Una ley que no existe. Caos. ¿Sí? Si uno está hablando de que tenemos pérdida de transformación de la energía, uno se pone a pensar en el universo infinito, y vos decís, bueno, pero se va perdiendo utilizabilidad, se va perdiendo utilizabilidad, se va perdiendo utilizabilidad, en algún momento, cero. O sea, en algún momento todo va a quedar entibiado y no voy a poder transformar más nada. Como hasta 1950 más o menos se creía eso. O sea, estábamos ahí cruzando los dedos de ver qué pasaba con el universo, porque decís, bueno, sí, el universo se sigue expandiendo y qué sé yo, se van haciendo transformaciones de energía, se va equilibrando todo y en algún momento, equilibrio. Y vos decías, muerte térmica. Si todo está con el mismo nivel de energía, no hay traducciones. No hay más transformaciones, la manzanita no va a servir para nada porque todo va a ser manzanita. ¿Sí? Eh, o, qué sé yo, los motores no van a servir porque el mismo calor que vos generás dentro del motor va a ser el mismo calor que vos tengas afuera del motor. Todo quedó equilibrado. Bueno, ¿qué se encontró? ¿Qué encontraron los astrónomos? Que en realidad nuestro universo, es famosa teoría del Big Bang, en vez de irse disminuyendo la velocidad o frenándose o como le quieran llamar, se va acelerando. E irse acelerando, se va acelerando más rápido que la degradación de la energía. Esto de la tendencia al equilibrio. Y entonces en vez de que nos vaya faltando utilizabilidad de la energía, va aumentando. O sea, cada vez tenemos más posibilidad de generar transformaciones a nivel universal. Nosotros apenas si transformamos lo que podemos. ¿Sí? Fíjense que todas estas argumentaciones las hice a partir de decir, no hay ley, no he hecho, no he puesto ningún axioma, ninguna afirmación para demostrar en el camino. ¿Sí? He ido sacando conclusiones de azar. Bien, dijimos, el universo tiende a ir haciendo transformaciones de la energía. Bien, tomamos el caso de un barquito, un botecito que va bajando por un río. Si yo miro las moléculas del agua del río en la punta de la montaña, todas las moléculas van a tener la tendencia a viajar hacia abajo. Claro, pero si yo transformo esa energía que tienen las moléculas de agua en empuje para el barco, para que se transforme en empuje, cada una de esas moléculas le va a tener que pegar al barco, ¿sí? En aquella dirección para que el barco viaje para allá. Pero cuando le pegó, cambiaron de dirección, rebotaron contra el barco. Entonces, a medida que van pegándole y rebotando contra el barco, la complejidad
de las direcciones a las que viajan las moléculas va aumentando. O sea, se armó más lío en esto. Al punto tal de que cuando vos llegás al remanso del río, si mirás la energía cinética de las moléculas, va a ser la misma energía cinética que la que tenían las moléculas allá arriba. La energía no se perdió. ¿Qué se perdió? Se perdió la utilizabilidad. Esto de que las transformaciones vayan siendo cada vez menos eficientes. Vos acá tenés cualquier cantidad de energía, porque las moléculas llevan velocidades y todo lo demás, ¿sí? Energía cinética, medio de la masa, velocidad al cuadrado, ¿sí? Llegan a mucha velocidad, pero una le pega sobre el costado derecho, otra le pega sobre el costado izquierdo, una se le pega del frente, otra le pega de atrás, y se neutralizan. Y el bote está en el remanso del río, con todas las moléculas re locas alrededor, pero sin que pueda transformar eso en energía útil para otra cosa. ¿Sí? Bien, esto es el fenómeno entrópico. ¿A dónde los quiero llevar a mirar? Que cada vez que se produce un fenómeno entrópico, va aumentando la complejidad de la información. Yo acá necesitaba, no sé cuántas son, 5, 9, una información re pequeña. 9 moléculas hacia allá, con tal velocidad, toda la misma. Acá ya digo, bueno, en realidad tengo 1, 2, 3, 4 moléculas hacia allá y una con un poquitito más de velocidad pero para el otro lado, esta otra con menos velocidad para aquel lado, una para allá, una para el otro lado, una para el otro. ¿Sí? Cada vez me fue aumentando más la cantidad de información que necesito para describir el fenómeno. Y ese también es un efecto de esto que nosotros le llamamos entropía. Uno la entropía la puede pensar como pérdida de eficiencia en las transformaciones o la puede pensar como aumento de la complejidad. Y entonces, lo que ocurre normalmente cuando se dan los fenómenos entrópicos es las degradaciones. Algo que vos tenías en estado cristalino se empieza a degradar, ¿verdad? Por aparición de la energía y termina en estado líquido o en estado gaseoso hasta que termina todo en estado gaseoso, que es el máximo desorden que puedes esperar de las moléculas. Entonces, otra vez nos deprimimos. Primero estábamos diciendo, bueno, la tendencia es muerte térmica. Se nos va a morir el universo. Ahora decimos, todo tiende al caos, al desorden, a la degradación. O sea, no me tirás ni una, ni una para que me aliente de la existencia del universo. Bueno, detalle, nosotros sabemos que eso no pasa. O sea, uno en lo empírico, en las mediciones, ve que hay evolución, que las cosas se complejizan cada vez más. Cuando arrancó el Big Bang, no existían moléculas de ADN. Y ahora tenemos ese nivel de complejidad. No, no me suena que estés por buen camino cuando vos decís que todo tiende a degradarse. Degradarse no es aumentar la complejidad. No, lo que nosotros dijimos es tendencia a aumentar la cantidad de información. Bien, ¿cómo aumenta la cantidad de información? Si vos dejás que la cosa, lo pongo con ejemplos tontos, pero como para ayudar al sentido común. Si vos dejás que la cosa transcurra sin intervenir, bueno, tenías todo ordenado, pero si no intervenís, esto se empieza a desordenar. Entonces vos decís, aumentó la entropía. ¿Cuál es la forma para que baje la entropía cuando vos tenés mucha información desordenada? Tenés que meter energía desde afuera. Cuando vos metés energía desde afuera, volvés a ordenar. Pero no te preocupes que va a seguir creciendo la energía, la entropía. ¿Sí? O sea, aunque vos lo ordenes, la entropía sigue en crecimiento. Lo que pasa es que si volvés a tirarte en el sillón a mirar cómo todo pasa, se va a volver a desordenar. ¿Sí? Entonces, siempre para lograr algún tipo de orden, tenés que meter energía externa. Y eso es lo que en definitiva pasa cuando nosotros queremos o observamos fenómenos de evolución, por lo menos evolución molecular, o cuando algo va en contra de la dirección del desorden. Todo lo que veníamos explicando hasta ahora era en sistemas cerrados. ¿Qué significa sistema cerrado? No entra energía desde afuera. ¿Sí? Es algo que se mueve en calor-frío, transformación. Para que ocurra algo diferente, vos lo que tenés que hacer es trampa, sistemas abiertos. Meter energía desde afuera. Si metés energía desde afuera en la transformación, haces que la transformación vaya en sentido contrario. Caso, caso sencillo, porque sí, eso es como muy complicado. Una heladera. ¿Cómo es que haces en una heladera para meter agua caliente y sacar cubitos?
O sea, hacer algo que haga que la energía calórica vaya de un lugar frío, adentro de la heladera, a un lugar caliente, la cocina de tu casa, donde estás metido, donde has puesto la heladera. Bueno, la única forma es que le enchufes a la heladera. O sea, que metas energía externa. Que un motor haga un montón de trampas mecánicas, comprimiendo el gas, bla, 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 generando con la compresión del gas de la heladera, generando que las moléculas estén muy amontonadas, entonces la energía está muy concentrada, tenés mucha más temperatura, entonces liberás más temperatura porque le hiciste trampa y estás a más temperatura que la cocina de tu casa. Por eso es que la mandás a la serpentina negra que tiene atrás la heladera, que está a más temperatura. Y cuando lograste liberar un montón de energía porque la tenías comprimida, la descomprimís adentro de la heladera, entonces las moléculas quedan mucho más separadas y tienen menos temperatura. Y vos metiste el gas con menos temperatura adentro. Pero toda esa trampa la pudiste hacer porque metiste energía externa. Si vos dejabas que la naturaleza actuara, no iba a suceder. O sea, los fenómenos entrópicos naturalmente tienden a la degradación, salvo que sean sistemas abiertos donde vos metes energía desde afuera y le haces trampa. Y eso es lo que pasa con nuestra química. O sea, si vos tenés sistemas poco desorden, con poco desorden vos podés armar, cuando metes energía externa, sistemas abiertos, podés armar moleculitas minerales. Pero cuando tenés mucha capacidad de desorden, si le metes energía externa, podés armar moléculas orgánicas, un azúcar, ¿sí? Glucosa. Y si tenés mucha más capacidad de desorden, podés armar moléculas complejísimas. O sea, digo, para pensar esto, si tuviéramos átomos de este tamaño y los empezamos a acumular en la esquinita de la habitación y hacemos una eh, un gran tubo de átomos de este tamaño, del tamaño del aula, y lo levantamos 50 metros para arriba y lo bajamos 50 metros, y ya vamos por toalla en esa espiral, y después a su vez esa espiral de 50 metros para arriba y 50 metros para abajo, la vamos subiendo también unos 5 kilómetros para arriba, toda la espiral junta, ¿no? 5 kilómetros para arriba, 5 kilómetros para abajo, y ya vamos por el Durazno. Y cuando estemos llegando a, no sé, Mendoza, tenemos todos estos atomitos que componen este ADN. Miren si será complejo un ADN frente a dos atomitos unidos. Miren si habrá pasado entropía en el camino. ¿Sí? Y eso fue lo que nos pasó desde el Big Bang a la fecha. Este, tuvimos una gran explosión donde, ¿qué pasó antes? Sigue en discusión, ¿sí? No le puedo anticipar nada porque todavía la gente que piensa, que no es mi caso, todavía no se ha puesto de acuerdo. Pero digo, en el momento de la explosión tenías toda la energía concentrada. ¿Concentrada en cuánto? Y se estima más o menos en 2 kilómetros, todo el universo. Todo el universo en 2 kilómetros. Entonces, imagínense el nivel de energía, fuente de energía y el resto frío. Transformaciones, 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 transformaciones. Desorden, desorden, desorden. Sí, desorden de qué? De partículas elementales. Vos acá tenías quarks. Y los quarks se fueron enganchando porque recibían golpe de quarks cercanos, generaste sistemas abiertos, tac, y algo se ordenó. Y algo se ordenó, y entonces cuando unos cuantos quarks se juntaron, apareció un protón o un neutrón. Y se juntaron con los electrones y apareció el primer átomo de hidrógeno. Y cuando hubo más energía, y aparecieron átomos de helio y átomos de sodio y átomos de... ¿sí? Y cuando esos átomos, con más energía externa, sistemas abiertos, pudiste unirlos y ordenarlos, aparecieron los minerales. Y entonces empezaste a tener acumulaciones de minerales y dijiste, uy, empezaron a aparecer los primeros exoplanetas y todo lo demás, ¿no? El sistema solar como una masa líquida, con mucha energía dando vuelta, que todavía no estaba ni en estado sólido. Y pasó más tiempo y se fueron ordenando, y entonces se enfrió un poco eso en gastar energía, en construir moléculas más complejas, ¿sí? Y te empezaron a aparecer estructuras moleculares más complejas dentro de los planetas. Y seguiste aumentando y empezaron a aparecer ya con el planeta frío, estructuras más complejas, orgánicas. Y ahí ya conocemos un poco la historia de la evolución. Pero fíjense que todo esto ocurrió porque no hay ley. ¿No? O sea, argumentamos desde el no pongo axiomas. ¿Sí? O sea, no hago ninguna afirmación con la que tenga que estar demostrando nada. Solo pienso en qué hubiera pasado si. Y entonces, ese circuito
de empiezo con minerales muy calientes, con mucha energía cinética, y después empiezan a agruparse los minerales y empiezan a formar estructuras más complejas, orgánicas, que no podían subsistir si no estaban protegidas por otras afuera. Y cuando algunas de esas moléculas no podían subsistir porque le cambiaste el contexto exterior, porque se aumentó la cantidad o disminuyó la cantidad de oxígeno y no tenían prevista la captación de oxígeno, algunas de estas celulitas que habías creado se metieron dentro de otras, las que pudieron, y esas fueron las que subsistieron, ¿sí? Y seguiste operando, ¿sí? Cada vez con más entropía, o sea, con más complejidad y más orden causado por vivir en sistemas abiertos, o sea, sistemas donde recibía energía de afuera, y entonces cada vez la estructura fue complejizándose más hasta que en algún momento se pudrió todo y apareció el hombre, ¿sí? Bien, lo que hemos dicho acá es no hay ley. Y cuando te preguntan, ¿por qué tenemos corazón? Obvio, tenemos corazón porque el corazón irriga la sangre a todas las células y entonces mantiene la estructura. No, no, no. ¿Por qué? No para qué. Porque el para qué sería pensar que hay una mente creadora que piensa los para qué. O sea, ¿estamos admitiendo la existencia de un Dios si respondemos eso? ¿Sí? ¿Por qué lo tenemos? Lo tenemos por evolución. Y evolución implica, entropía, implica todo esto que estuvimos hablando. Porque si no llegábamos a tener corazón, este bicharraco no hubiera funcionado y habría otros bicharracos que sí. ¿Tá? Pero digo, por eso es importante esta cosa de que nos empecemos a cuestionar nuestros sustentos intelectuales cuando decimos una cosa. Bien, ¿qué dijimos? Que a medida que va pasando el tiempo, la complejidad va en aumento. Y entonces, la entropía hace que uno nazca bebé, se transforme en niño, en un adolescente y en un viejo sedentario frente al televisor. ¿Sí? Nos transformamos así en realidad. Porque eso sería admitir otra cosa más. Y dijimos, no queremos meter axiomas. Existe el tiempo y el tiempo pasa. ¿Cómo argumento eso? ¿Y qué tal si el tiempo no pasa? Porque digo, a esta altura ya debíamos estar dudando de ese tema porque en 1905 Einstein dijo, el tiempo es una coordenada. Entonces, pará, si es una coordenada, quiere decir que yo me puedo mover en la coordenada. Me quiero ir para allá, urgente. Por favor. Digo, ¿por qué no me estoy moviendo? O sea, ¿por qué inevitablemente me muevo en la coordenada para el lado positivo? ¿Por qué siempre me estoy poniendo más viejo? ¿Por qué no puedo viajar al pasado? Entropía. ¿Qué te dice la entropía? La complejidad va en aumento. ¿Cómo te enterás de que estás vivo? Vive. Vivo, viva. ¿Sí? ¿Cómo te enterás de que estás vivo? Básicamente porque, comillas, sos consciente. Ser consciente significa que has grabado en la conexión entre tus neuronas, quiero ir un cachito más acá, has grabado en la conexión entre tus neuronas algunas conexiones, algunas sinapsis que te dicen, el reloj está en las 4:30, pero no le voy a interrumpir. Y al rato volviste a mirar y decís, ya son las 5:20, se pone pesado, se pone denso, ¿sí? Y guardaste otro dato. Nosotros somos conscientes de que el tiempo pasa porque vamos chequeando un dato que guardamos ahora con un dato que ya teníamos de antes. ¿Qué significa? Aumentar la complejidad, entropía, organizar cada vez más con más información. ¿Qué tal si yo quiero decir, no, de este momento exacto en el tiempo no me quiero mover? Ah, sí, o sea, vos querés romper con la ley de la entropía va en aumento, olvídate. O sea, yo no puedo quedarme parado acá porque la entropía va en aumento. Inevitablemente voy hacia un punto de más complejidad. Y si no, ponele que yo pudiera hacer esto, de quedarme quieto acá. ¿Cómo me entero de que estoy vivo? Si no estoy haciendo sinapsis, si no complejizo la cosa, si no pienso. Entonces,
el paso del tiempo está ligado inevitablemente a esta ley de entropía. Puedo irme para atrás y sería desarmar la sinapsis, o sea, reducir la entropía. ¿Cómo me entero que puedo reducir la entropía? ¿Sí? Ir de acá para allá es olvidarme cosas. Y si me olvido cosas, no me entero que estuve. O sea, no tenemos otra forma más que avanzar en el tiempo. O sea, aumentar la entropía. Tiempo, espacio, complejidad, evolución, es un solo paquete. Existe la evolución, está ligada al tiempo, porque inevitablemente el tiempo transcurre porque hay entropía, porque en realidad el tiempo no transcurre, me corrijo, digo, el tiempo es una coordenada y yo transcurro en el tiempo, digo, en realidad nosotros somos esto. O sea, un suceso desplegado en esa coordenada que se llama tiempo, del cual tenemos conciencia en este instante, en este chasquido de dedo. Ese chasquido de dedo que hice ya pasó. No tengo conciencia de eso, lo tengo guardado en memoria. Soy consciente del aquí y ahora, que es donde estoy haciendo sinapsis. ¿Tá? Porque pasa el tiempo, no, porque pasa mi conciencia en la coordenada tiempo, mis procesos entrópicos en la coordenada tiempo, mi sinapsis. ¿A dónde queríamos llegar con todo eso? Eh, Hasta ahora concepto de entropía, concepto de evolución, y ya estuvimos viendo que la evolución fue células que se van agrupando en cúmulos de células que van eh, diferenciándose en funciones, las que van a cubrir la superficie externa porque tienen que soportar inclemencias de lo externo, y los cúmulos que no construyeron superficie externa perecieron. Evolución. No es que construimos una piel para protegernos, para nada. El que dio la carambola de diferenciar células en la parte externa, zafó. Ahí es el azar, sí. Dentro de ese circuito entrópico, el azar bien. Es fundamental. Si no, claro, si nos paramos, y acá empieza a jugar la filosofía de la ciencia, las posturas ideológicas que vos tengas dentro de la ciencia. Si te parás dentro del modelo evolucionista. Ojo que hay biología animista, ¿sí? O sea, que sostiene que en realidad hay arquetipos que se van generando porque hay una conciencia de estructuración por encima del propio ser. Obviamente esta facultad, y la gran mayoría de las facultades, digamos, no comulga con el gran paradigma de la evolución. Pero digo, ojo, si te paraste en la evolución, te paraste dentro de ciertos axiomas de que la cosa ocurre así y no de otra forma. ¿Hay otras escuelas? Sí. Yo me paro para hablar esto, me estoy parando en el paradigma clásico de la ciencia tal cual la conocemos. No me hago el snob tirando cosas, modelos, escuelas que se apartan de esto. ¿Tá? Que no quiere decir que no me gusten algunas. Por ejemplo, lo que está haciendo hoy la ciencia feminista, los paradigmas de ciencia feminista, me sacan la cabeza. Pero no se los voy a dar. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ustedes tienen que manejar el esqueleto. ¿Sí? O sea, la ciencia como está vista hoy, cómo llegó hasta hoy, la ciencia dominante. Y por ahí vamos a tirar alguna cosita como para que les quede picando. Quien quiera agarrar, buscará libros. ¿Está bien? Porque son 16 clases. No vamos a hacer maravillas acá. ¿Tá? Pero sí me interesa que si a alguien le pica el bichito de alguna cosa rara, digo, eh, esto de los químicos y el guardar información entrópica de las moléculas en el agua es la gran discusión. El premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, 2008, se había metido en esa área y le bloquearon la publicación en toda la revista de ciencia. Digo, estamos hablando del premio Nobel de Medicina, el tipo que descubrió el virus del HIV. ¿Hay escuelas? Sí.
hay un paradigma muy fuerte del poder dominante, hegemónico, de qué es lo que tenés que pensar. Sí, yo les voy a enseñar qué es lo que tenés que pensar. No, digo, les voy a ir tirando lo clásico y algunas puntitas, el que tenga ganas que busque, si puedo les paso data, pero no en esta 16 clase, ¿eh? Por fuera. Así que digo, el juego que encontró la naturaleza, o el que le salió bien en todos estos intentos, en esto de que ya sea la radiación, ya sea las deformaciones por contacto con el exterior, por lo que sea, hizo sus mutaciones, sus transformaciones, sus diferenciaciones celulares y qué sé yo, la versión que le salió bien fue agrupación, diferenciación de células, alguna forma de reproducción por desdoblamiento y eh, buscar complejidades que le permitan hacer eso mismo a estructuras más complejas. O sea, empezar a crear órganos más eficientes que le permitieran que, y adaptarse al medio, alimentarse, o sea, las estructuras de supervivencia. Así que, si uno mira a una cigota en el momento en que una mujer queda embarazada, se va a encontrar con que la cigota hace el mismo laburo. Oye, la información entrópica que guardamos de toda la evolución de ese caminito largo, ahí está. Partimos de una célula, pero, este, pero si ustedes ven, en su momento nosotros teníamos una cola larga, obvia, algo que me asemeja mucho a mis primeras estrategias de adaptación, que fueron reptiles. Somos un lagartito. Como se creó, así como reptil pez, tenía membranas, que a medida que va creciendo se va adaptando y se van acortando y todavía nos queda algún recuerdo de nuestras membranas en los dedos. Y resulta que al principio no teníamos las patas traseras y empezamos a desarrollar las patas traseras. Y resulta que al principio no teníamos pulmones porque estábamos dentro del agua y entonces teníamos los agujeritos por acá, branquias, no, y se nos empiezan a correr hacia el centro y, detalle, si no se te pegan bien, ese momento donde se unen las branquias en el centro, tenés labio leporino y tenés el paladar todo sin sellar. Y, o casualidad, empezás a desarrollar acá los cerebros nuevos. Y acá, que no se desarme la clase, pero tenemos para discutir largo y tendido respecto de qué pasa con interrumpir la evolución de un bebé. ¿Qué pasa cuando lo interrumpimos acá, o acá, o acá, o acá? Y hay toda una discusión. La discusión dogmática, digo dogmática, la religión dice, bueno, cuando se une espermatozoide con óvulo, en el momento en que una hebra de un ADN se unió con la otra, vos tenés la información genética para construir a un individuo. O sea, no cualquier ser humano, a ese. Y por lo tanto, rompes la posibilidad de que trascienda. Hay otros que te dicen, ok, ¿sabés cuántos bicharracos hay que se han desarrollado y este podía no haber llegado a nada? El único momento en el que tenés conciencia es este último instante, donde desarrollas un cerebro que te permite ser consciente. Y ahora vamos al tema. Más o menos, eh, más o menos la evolución en todos los bichos transcurre en forma parecida. Este es un diagrama, un grafiquito que hizo Ernest Haeckel, 1874. Sepámoslo, porque está en muchos libros de enseñanza de la biología, es trucho. Porque el fulano, como quería demostrar eso, hizo los dibujitos que se le parecieran a lo que quería ver. Y en realidad, los embriones de cada uno de estos animales no son exactamente así. Lo traje a propósito. este, para ver esta cosa de guarda, porque la ciencia también tiene mucho de científicos emotivos. ¿Sí? Que como quiero hacerme trascender a mí mismo, si mando una mentirita piadosa, pero publico un libro, está todo bien. ¿Sí? Eh, bueno, el cuento es que el sistema nervioso también se va desarrollando adentro y acá es donde quería frenar. La gente de biología estos temas los debe tener medios cocinaditos, cuento para el resto. No es tan tajante como lo voy a contar, es todo un proceso,
Pero, medianamente, en nuestra etapa reptiliana, el cerebro que teníamos desarrollado era el bulbo raquídeo. ¿Qué información manejaba la sinapsis neuronal de ese bulbo raquídeo? Tenía programitas bastante sencillos. Sencillos como que, tengo hambre, me proveo de comida. Ah, pero lagartito, te comiste un pajarito hermoso con hermosas plumas. Cero emoción. O sea, no me va ni me viene. Yo tenía hambre, como. Pasó una lagarta, reproducción. Pero la lagarta no estaba maquillada, no le importa. ¿Sí? Digo, es, me sobrevivo yo y reproduzco mi información genética. Porque eso fue lo que funcionó. Los que se salvaron, los que zafaron, los que llegaron hasta este punto de la cadena de evolución, zafaron porque esas dos cosas la tenían reclara. O sea, porque habían ensayado esas cosas y sobrevivieron. Los que no ensayaron la reproducción no llegaron acá. Entonces, una información que tiene guardada el cerebro primitivo de cualquier animal es la reproducción. ¿Por qué? Porque si no, no estaría. No estaría vivo esta época. No se hubiera reproducido, no hubiera tenido descendencia, la información genética de ese no quedaba. Así que nuestro primer cerebro primitivo tiene esas cosas. Sobrevivo, yo, me importa un pepino todos los demás, y sobrevive mi genética. Me importa un pepino todas las demás. Acá me estoy metiendo ya en las conclusiones que vienen sacando la gente que hace neurociencia. ¿Eh? Cuando empezaron a evolucionar a mamíferos, empezaron a desarrollar un cerebro más complejo. El cerebro más complejo es el que se llama cerebro límbico. Cerebro límbico que ya tiene programas más evolucionados. Programas más evolucionados como que tengo que sobrevivir, tengo que conseguir mi alimento. Ok, pero puedo encontrar estrategias más eficientes que solo pegarle el mordiscón al pajarito. Y esto es, si me junto en manadas, puede que entre todos cerquemos al alimento, y soy más eficiente consiguiendo alimento para todos, incluido yo. Y la reproducción, si me junto en manadas, tengo más ofertas. Y entonces me aseguro la reproducción. Y si la manada cuida las crías, es más eficiente mi reproducción que si la cuida mi pareja solamente. O sea, yo solito, macho y hembra. Entonces, el cerebro límbico empieza a generar programas más elaborados para lograr los mismos objetivos, que incluyen, por ejemplo, habrán visto la gente que hace biología, animalitos que le llevan regalos, machos que le llevan regalos a las hembras como forma de cortejo. Y vos decís, ¿qué razón lógica puede haber si los dos están de acuerdo en reproducirse y preservar la información genética? Pero es más eficiente si generamos algo de interés. ¿Sí? Si muestro que el macho es mejor proveedor que cualquier otro macho. Y eso llega, nuestro cerebro límbico, también a nosotros. Porque convengamos, niñas, ustedes se encuentran con alguien chiquitito, anteojos, no quiero hacer con esto una discriminación, sino justamente mostrar por qué existe la discriminación, ¿sí? Chiquitito, poco músculo, ¿sí? ¿No? El cutis blanco, ¿sí? Los pelos caídos, así que, y al lado, terrible físico-culturista, bronceado, enérgico, no sé qué, ¿no? Y dando órdenes, llevando las masas para todos lados y qué sé yo, y vos decís, no, el de anteojito. digo, digo, por qué razón elegís así? Y básicamente porque tu cerebro límbico tiene esa información de cómo actuar, porque por millones de años estos programas funcionaron bien, daban resultados. Y es, me consigo a alguien que sea fuerte porque va a ser el cazador, el que me va a proveer de alimento a la manada. ¿Qué voy a conseguir? ¿Un ADN que se va a cansar persiguiendo la presa o un ADN que va a capturar la presa y me va a traer morfi? Ese quiere. Y los varones lo mismo. ¿O por qué se creen que buscamos figuras contorneadas? Porque caderas anchas logran buena aparición. Y porque senos abultados amamantan mejor las crías. Lo habrán visto en más de un cartel en los talleres mecánicos. ¿Sí? Digo,
Y uno se pregunta, digo, ¿cuál es la razón lógica para esto? No, no es una razón lógica de esta época. Es la razón lógica con la que sobrevivió, la información con la que sobrevivió el mamífero, el cerebro límbico de un mamífero. Y a eso nosotros le llamamos emociones. Porque no hay una lógica detrás de eso. Es, si vos lográs eso, toda tu química te premia. Entonces te manda dopamina y te crees Dios porque te conquistaste a la de las caderas contorneadas o al chico enérgico. ¿Sí? Y tiene que ver básicamente con estos logros. Y uno se siente feliz. O al revés, manda un montón de tóxicos y se siente triste cuando no logra los objetivos que te manda el cerebro límbico. Porque eso te daba subsistencia, supervivencia. Si vos lo mirás desde el punto de vista lógico, al día de la fecha, vos decís, necesito caderas contorneadas de qué sé yo, cesárea se llama. No necesito caderas abultadas ni nada por el estilo. Ya hay técnicas médicas con las cuales los hijos no se mueren. ¿Sí? ¿Y necesitas un macho cabrío? No, es probable que necesite mejor al de anteojos que yo, que tiene un mejor puesto en una oficina pública, que al macho cabrío que está hombreando bolsa en el puerto, que cobra poco. Y vos decís, pero el proveedor de alimento es un changuito, y va por la góndola y lo va bajando así, con plata. Digo, pero sin embargo serías eligiendo lo mismo, límbico. O sea, el cerebro mamífero te sigue mandando órdenes de qué es lo bueno para elegir, que tiene éxito. Sí, ya sé, eso rompe el romanticismo de cualquiera. Por eso arranqué diciendo, esto está muy, lo marco así esquemático, está muy diluido, no lo podés pensar así como escalones separados, digo, y mucho menos en una sociedad donde casualmente estas nuevas movidas están poniendo en discusión eso. Es decir, pará, dejate de pensar con el cerebro límbico. O sea, pará que no somos una vaca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en una última instancia? Neocórtex. ¿Y el neocórtex qué información tiene? Nada, está nuevito. Y ese, ¿por qué está nuevito? Bueno, a ver, y ese es nuestro laburo en el aula. O sea, ¿qué vas a tener que trabajar vos? ¿Generarle emociones a los chicos? No, revientan de emociones los pibes adolescentes. No sabes cómo frenarle las emociones, no, no generárselas. Vos lo que vas a necesitar hacer es enseñarle ciencia, que es enseñarle argumentación, o sea, estructuras lógicas. Y esas estructuras lógicas van acá. Este cerebro está en condiciones de generar sinapsis para recrear situaciones en el mundo abstracto. O sea, sin necesidad de llevarlas a la práctica. Pero claro, está nuevo. No tiene guardada ninguna cosita ahí. Nada que te largue dopamina, nada que... Entonces, ¿qué te dicen los pedagogos? Y enseñale las cosas con juegos. ¿Por qué? Porque el juego te va a generar dopamina y entonces van a aprender solo para ser aptos, eficientes, ser alfas en algún contenido. Y vos decís, ¿y por qué el juego te genera eso? Porque el juego es la técnica de aprendizaje de cuando solo teníamos cerebro límbico. ¿Cómo aprenden los cachorros? Matándose a palos entre ellos. El juego de los cachorros es prenderse y pelearse y pelearse. Y por ahí viene la madre, da un sopapo y lo separa y todo bien. Pero mientras tanto, pelean para aprender a defenderse o para aprender a atacar. Y están media hora agazapados porque hay una lagartija o porque hay una langosta que va a saltar o una mariposa. Y vos decís, ¿en serio se van a comer una mariposa? No, es me preparo para. También eso está dentro de los programas del cerebro límbico. Por eso jugamos. Y por eso cuando somos más grandes empezamos a perder la sensación, el estímulo a jugar. Lo tenemos, pero guardadito. Si lo estimulamos, aparece. ¿Tá? ¿Y por qué el adolescente es tan revirado y a los 14, 15 se pelea con los padres? Vos, yo no te dije que me tuvieras, todo es culpa tuya, no tenés por qué mandarme, y vos, y todos los argumentos, y no sé qué, y los padres así, que no saben cómo llevar adelante Porque a los 14, los 15, comienzan a ser fértiles. Y en esta época daba resultado, si querías ser fértil, el apartarte de la manada con una hembra, conseguirte hembras fértiles, machos fértiles, y formar otro grupo, otra manada. Si vos te quedabas dentro de la manada, siempre ibas a ser el segundo de la manada, se reproducían los machos más fuertes.
Entonces, ¿qué tenías que ser? Rebelde e irte. O casualidad, y vos decís, ay, los adolescentes hacen lo que ya tienen guardado que les funcionaba. ¿Sí? ¿Eso quiere decir de que nosotros lo tenemos que tratar a los adolescentes como si fueran una vaca? No, no. Es información que nos tira el conocer nuestro sistema neuronal para poder, en este mundo que es abstracto y es social, usar algunas estrategias. Por ejemplo, incorporen el juego en la enseñanza. No está malo. Es más, les va a servir para que aprendan mucho más rápido, porque se van a enganchar para ser eficientes, para ganarle al otro, para ser más macho alfa que. Yo digo macho, pero entiéndase esto de hembras alfa también, ¿no? Digo, la eficiencia de me sobrepongo a los demás. ¿Por qué el último cerebro lo tenemos nuevito? Bueno, porque los reptiles aparecieron más o menos hace 500 millones de años, con su cerebro reptiliano, bulbo raquídeo, qué sé yo. 300 millones de años empiezan a aparecer los mamíferos. ¿Cuándo aparece el cerebro neocórtex? 100.000 años. Hace nada. ¿Qué tenemos guardado en ese cerebro racional y qué sé yo? Nada. Entonces este no nos tira impulso, no nos genera dopamina, no, nada, por pensar qué lograr. Algunos que estamos acá, que hemos logrado simbolizar que los éxitos intelectuales nos hacen más alfas sobre la manada, nos estimula el tener conocimiento. ¡Ah! Sé un montón. Otro te diría, ¿para qué? ¿Eh? Bueno, necesitas poder hacer esa conexión. Y esas conexiones son terribles. Terribles ¿por qué? Terribles porque también nos juegan en contra. Por ejemplo, y esto es otra escuela dentro de la medicina biológica, la medicina tradicional te va a decir que los seres humanos nos enfermamos. ¿Y nos enfermamos por qué? Y bueno, porque se nos bajan las defensas, porque no sé qué, y hay que darle un químico o hay que cortarle el pedazo que no sirve y ya está. Y hay una corriente de la medicina que sigue los parámetros de la medicina biológica, o sea, de esto que estudiamos nosotros, que te va a decir, no, 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 un cuerpo que llegó millones de años aprendiendo a ser eficiente, no puede ser que cuando llega al punto más elevado de la, de la evolución hasta el momento, justo ahí se le dé por desaprender, o sea, enfermarse, desequilibrarse, que se te bajen las defensas. ¿Cuál es el chiste? Bueno, la medicina biológica te va a decir conexión entre los tres cerebros. Porque si una mamá tiene a su nena estudiando afuera y cuando vienen las vacaciones su nena está flaquita, 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 dice, ay, no la puedo alimentar, la nena está flaquita y yo no puedo hacer nada por ella, qué sé yo qué. Y cuando te quieres acordar, desarrolla un cáncer de mama. Porque la información que le pasó del cerebro racional, está flaquita, no puedo hacer nada, razonamiento, al cerebro límbico es, emocionalmente yo tengo que alimentarla. ¿Cómo la alimento? Generando más células. Pero no vas a generar más células de glándula mamaria, generan más células genéricas, que se llaman cáncer. Eh, Te peleaste con alguien, pero es tu superior, no le puedes decir nada, pero traen de acá. Y entonces de golpe y porrazo empezás a tener tos. ¿Tos por qué? Porque se te bajaron las defensas, porque no le podés ladrar, o sea, hacerte más fuerte en la discusión que él. Otra corriente de la medicina, ¿sí? Les tiro puntas, no quiere decir que me den mucha bolilla, pero se entiende que estas cosas da para mucho. ¿Quiere decir de que es la única respuesta? No. Quiere decir de que guarda porque estamos dándole demasiado peso al axioma somos sociales. Y en verdad somos medios sociales, ¿no? O sea, tenemos mucho de la lógica, qué sé yo qué, pero no dejamos muy atrás al mono. Seguimos teniendo un límbico que nos jode y seguimos teniendo un neocórtex que no piensa, que actúa en función de las necesidades que tenía 500 millones de años atrás. Y si no, denme alguna justificación para las violaciones. Miro algo, tengo en cuenta lo otro, no, reproducción. Pum. No existe el otro. Es lo individual por sobre lo colectivo, límbico, y por mucho menos lo lógico.
¿Eso lo justifica? No. Eso significa que este tipo de gente no tiene que andar suelto. O sea, si no, si no puede usar los cerebros de más arriba. Es decir, bueno, si pasa esto, entonces pasa esto otro. No, 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 no siempre. Digamos, yo los pongo como ejemplos así medio burdos, lo que no quiere decir que siempre ocurra de esa forma. ¿Ven? Digo, es un poco, por eso el planteo de la neurociencia usada como insumo, no como forma de prescripción. ¿Sí? Digo, te da información de por dónde puede venir la mano, pero no es lineal. O sea, no es cada vez que vos tenés una mamá con una chica afuera y se pone flaquita va a ser un cáncer de mama. Ni cada vez que tenés a alguien que no usa el cerebro límbico va a ser una violación. ¿Está bien? Digo, es un poco el esquema, pero pensarlo desde la no linealidad, es decir, hay múltiples factores, ¿sí? que, que además influyen. ¿Sí? Y Yo pensaba desde la no linealidad, pero vos, por ejemplo, digo, era que lineal, vos sí, ibas lineal, pero sí, sí, por sí. eso. No, 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 por eso lo aclaré cuando vos me hiciste ese planteo. Y está bueno, digo, eh, es re importante esto, cuando les hacen ruido las cosas, esto que lo planteemos, porque yo por ahí me salteo algunas aclaraciones y pasan estas cuestiones. Este, digo, no, no, lo que es medicina biológica es la metodología no lineal de la ciencia. Y hay toda una corriente dentro de la ciencia de la no linealidad, incluso en la investigación, de cualquiera de las áreas, aún de la física, que es la más lineal de toda la ciencia. Este, así que, digo, me van a ver ser como muy esquemático, pero en este apuro de ir mostrando como pautas de por dónde andamos parados, lo que no quiere decir de que todo sea pautado, ni que todo sea así esquemático, ni que todo sea lineal. ¿Está bien? Corríjanme 1.000.000 de veces. Y si no me llega a gustar, me enojo. Porque me actúa el cerebro límbico y me contradicen y todo esto. Claro, digo, en eso sí te podés dar cuenta cuando está actuando el cerebro límbico. Si en una discusión la persona con la que vos estás discutiendo se te enoja, es porque en lugar de argumentos está usando la emotividad. ¿Cuál es el modo más eficiente para lograr algo cuando vos vivías en estado selvático? Ser el tipo más enérgico y el que se deshacía del enemigo. O el que lo amedrentaba como para que el enemigo no viniera a no atacar. El ladrido, el rugido, el zarpazo. Vos no ponías argumentos. Cuando nosotros tenemos discusiones, si vos ves a alguien que levanta la voz, está bien, normalmente no nos controlamos, nos pasa a todos, digo, porque todos tenemos cerebro límbico, vaya novedad, ¿sí? Pero te vas a encontrar con esta cosa de que en vez de poner argumentos, empezás a levantar la voz, uno mismo, empieza a levantar la voz, o empezás a apretar los puños. ¿Para qué necesitas los puños apretados? Entonces, digo, hay un montón de impulsos que no quiere decir que te detonen todas las veces, digo, esta cosa de la linealidad, no quiere decir que siempre sea, pero hay un montón de impulsos que los tenemos ahí guardaditos y que afloran, ¿sí? Porque fueron aprendizajes de cientos de millones de años, no es pavada. ¿Sí? Bien, y entonces ahí sí empieza a aparecer esto de cómo nos comportamos en sociedad. Y entonces en sociedad nos comportamos básicamente con los impulsos de esos dos cerebros, porque el neocórtex será muy racional, pero no te tira ningún impulso para hacer algo. ¿Por qué? Porque atrás de un logro de las racionalidades del neocórtex no hay un cuerpo generando dopamina para decir, ay, qué feliz que estoy porque acabo de resolver el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, todo lo racional, salvo que hayas hecho esa no linealidad de decir, bueno, como resuelvo el teorema de Pitágoras, me convierto dentro del mundo social en el que más domina la ciencia y eso me hace ser el que más domina las cosas dentro de mi grupo y entonces paso a ser el alfa, ¿sí? Toda esa reconstrucción no lineal de la cosa, pero si no, neocórtex no es el que te va a decir qué impulso generás para hacer algo. Los impulsos van a venir de los otros dos. ¿Cuáles impulsos? Bueno, básicamente primero los de la trascendencia individual, bulbo raquídeo, que es supervivencia individual, morfo, reproducción, me reproduzco, obvio. Por eso es que hay animales que, qué sé yo, los leones, si la hembra tuvo cachorros de otro león, van y se los matan. ¿Por qué? Y porque así deja de amamantar y está fértil para reproducir lo mío, no lo del otro. Reaseguro. Reaseguro es, bueno, también va a venir el invierno, entonces tengo que guardar para otros momentos. Claro,
ese impulso, si se te genera en un mundo social, vas a tener 200 pares de zapatos que nunca vas a usar porque tenés tres que son los que te gustan y te pones siempre. ¿Sí? O que cada vez que vas al supermercado te compras 3 cajas porque está la oferta de 3 por 1. Y vos comes uno y los otros se te pudren. Pero aproveché la oferta. ¿Sí? Digo, te aparecen desde el... No, no quiere decir que está mal aprovechar la oferta, digo, aprovecharlas desde la racionalidad, pero digo, cuando te parece ese impulso así descontrolado, bueno, viene de esta cosa, el reaseguro. Si yo tengo más, estoy más seguro para cuando pase una contingencia. ¿Sí? Eh, y por eso también hay todas movidas de corrientes como el hipismo y todo lo demás que dicen viví el día. No, o las mismas prédicas de Jesús que decían no te fijes de qué te vas a vestir o qué vas a comer, Dios proveerá. ¿Sí? Este, pero digo, bueno, digo, aparecen estas otras formas de pensamiento que no son las tradicionales. No, aparecen como emergentes raros en el medio. Esto es de lo individual. Generalmente, impulsos del bulbo raquídeo. Cuando te vas al cerebro límbico, empieza lo colectivo, lo grupal. ¿Por qué? Porque es más eficiente cuando el grupo tiene los mismos objetivos. Son muchos más lográndolos. Incluso en supervivencia. Porque la supervivencia colectiva es, si viene un depredador y me agarra solo, me depreda. Ahora viene un depredador y agarra a la manada y es probable que deprede a 3, a 4, pero no a los 100 y nos salvamos 97. ¿Sí? Entonces tengo más posibilidades de éxito de supervivencia en grupo. La reproducción en grupo ya lo estuvimos charlando también. Y el reaseguro empieza también a darse que es más eficiente en manada. Es más, empieza a aparecer la subdivisión, así como había la, mm, el desdoblamiento celular y la especialización celular en rubros, la misma estrategia, información genética, empieza a ocurrir dentro de las manadas. Y entonces vas a tener grupos recolectores con el reaseguro, machos fértiles, ¿sí? Perdón, hembras fértiles y machos cazadores defensores. Y empiezan a aparecer los primitivos ejércitos. ¿Sí? Un grupo que se dedica a eso, especialización, y empiezan a crearse las sociedades. ¿Cuál es el drama de lo grupal? Que esencialmente desde lo grupal vos tenés que asumir el sacrificio. De lo individual también, pero no lo asumís porque vos te jugás con tus acciones. Tenés menos posibilidades de éxito. Pero está inmerso el sacrificio. ¿Por qué? Y porque los que te defienden pueden morir. Si van al frente, igual que las membranas celulares, igual que la piel que se tiene que bancar el exterior, son los primeros que la van a ligar. ¿Eh? En esto de la división. ¿No? Eh, la reproducción implica un sacrificio. Y el reaseguro también un sacrificio, porque vos eh, producís, recolectás, generás alimentos, qué sé yo, pero no es todo para vos. Algo tenés que dar a los demás. Entonces, la actividad grupal en general te muestra en la cara que estás haciendo un sacrificio que no va a ser devuelto todo en vos. ¿Dónde están los científicos? Bueno, cuando estas estructuras de manada se organizan, necesitas a alguien que haya recolectado la información de todas las metidas de pata que se hicieron para no volver a hacerlo. En la manada primitiva, el que recolectaba las metidas de pata era el grupo de los ancianos, que era lo que le aconsejaban a la manada o al líder de la manada para no volver a hacer macanas. Hoy, en esta especialización social que tenemos, el grupo de ancianos lo cambiamos por sistemas escolarizados. Somos los que estamos haciendo preservar la información para que la manada no meta la pata. Y por eso, cada vez que la manada va a meter la pata, somos los primeros que la ligamos. ¿Sí? Porque somos los que nos oponemos. este, ah, en el medio, eh, quería comentarle esto de teoría de la evolución y les puse el datito. Huxley, eh, lo puse ahí para acordarme nada más, fue el de la discusión famosa con un presbítero en 1850 más o menos, la discusión de si Dios sí o Dios no y defendiendo la teoría de la evolución, que fue re famosa, que incluso se hizo una película.
todo, ¿no? La gran discusión que tuvieron presentando argumentos desde los dos lados. Este, pero bueno, digo, uno normalmente tiene dentro de las teorías biológicas la darwiniana. Y la darwiniana sesgada, porque digo, Darwin no era ningún tonto cuando la pensó, y también pensó esta cosa de la ayuda mutua de lo grupal. Pero como Darwin la presentó en una época donde proliferaba el liberalismo, donde empezaba a tener gran auge el liberalismo y la burguesía empezaba a tener mucha guita y no quería un concepto de ayuda mutua, es el que tenga mejores condiciones para hacerlo, que se quede con todo. Entonces, los seguidores de Darwin reinterpretaron la versión de el más fuerte, se queda con todo, ¿sí? Es el más apto y por lo tanto el que se lo merece, y si se llama dueño de una empresa, mejor. ¿Sí? Digo, para el momento histórico del liberalismo. En la misma época, un ruso, chaucito, ¿ya es la hora? Ah, Este, no, no, porque se me pasa. Ustedes sean mi reloj, ¿sí? No, no dejen que me pase. Por la misma época, unos añitos después, no sé, 30 años después, Kropotkin, un ruso, que plantea, no, 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 a ver, la especie humana no se salvó por el más apto, se salvó por la ayuda mutua. Se salvó por la ayuda mutua porque la especie humana arrancó siendo un monito así, de 1,10 m, con un cerebro primitivo, con unos músculos de porquería. Corría lento, no tenía garras, no podía trepar rápido a los árboles. ¿Cómo se salvó? O sea, ¿cómo no fue depredado? Por ayuda mutua. Porque encontraron estrategias de manada. No me voy a acordar el nombre de la antropóloga, pero es conocida la anécdota de una antropóloga que dice eh, el primer momento en que aparece el ser humano como tal fue tal fecha. Lo data en una fecha específica, no me acuerdo los datos precisos en este momento. ¿Por qué? Porque esa datación había sido la de un hueso que había encontrado de una pierna de un mono humano quebrado que selló. Dice, si un hueso de una pierna selló, es porque tuvo alrededor quienes lo protegían. Porque si estabas solo o la manada te abandonó con un hueso quebrado que no podías correr, eras depredado. Si ese tipo le alcanzó a sellar el hueso de la pierna, es porque hubo una manada que lo protegió. Y por lo tanto es el primer rasgo de civilización en la especie humana. ¿Eh? Este concepto de la ayuda mutua. Por eso es que digo, me tomé todo una clase, si quieren, desperdicié una de las 16 clases en hacer este planteo previo de decir, guarda, miremos qué somos como bicho social. ¿Eh? Está bien, no somos lo mismo que un animal, pero guarda porque tenemos nuestros antepasados y nuestra información que nos está pulsando ahí continuamente desde lo animal. ¿Sí? En el aula la podemos aprovechar a favor nuestro, sabiendo esta cosa de los juegos, sabiendo esta cosa de que vas a tener adolescentes rebeldes porque es el momento de la rebeldía y te conviene ser el amigo y no el adulto represor del cual quieren escapar. ¿Sí? Entonces digo, está bueno algunas estrategias. Eso quiere decir de que vos sí o sí uses neurociencia para enseñar, como por ahí hay algunas escuelas que te están diciendo eso. ¿Sí? O sea, lo podemos reemplazar al docente tranquilamente por una máquina, porque si ya sabemos los principios con los que funcionan los cerebros, los tres cerebros, bueno, nada, ponemos un autómata que le vaya tirando información que le resulte agradable al nene. Esta onda de hiciste lo que yo quería, te tiro ¿cómo se llama? Un terroncito de azúcar, ¿no? el estímulo. Eh, digo, es para discutir muchas cosas. Quería arrancar desde acá, porque digo, me parece que pensar a una sociedad desde la mirada idílica de, uy, somos sociables, definime qué es ser sociable, porque somos una mezcolanza de posicionamientos altruistas de alguien que da la vida por los demás, hasta mezquinos de alguien que mata al otro por un celular. Digo, ¿qué es ser un ser social? Bueno, si uno no reflexiona un poco sobre todas estas cosas que están interactuando en nuestro cerebro a la vez,
y que nos mandan estímulos a favor y en contra en todo momento, y con los que estamos peleando todo el tiempo, ¿sí? Para no parecer inadaptados, porque los tenemos y nos aparecen, ¿sí? Este, entonces digo, me parecía importante un- una primer mirada desde ahí. Otra aclaración más, eh, hubo escuelas, siguen existiendo, pero digamos, no en el, iba a decir no en el poder, me rectifico, eh, que toman este modelo de cómo actúa el hombre, basado en modelos biológicos, o sea, cómo actúan los animales hasta el hombre, basado en modelos biológicos, para llamar a este un modelo social biológico. ¿Cuál es el inconveniente? Que justifican todas las acciones del hombre en base a esto. Las justifican, no las entienden o las interpretan. Justificar significa, pucha, está bien. ¿Cuál es esta escuela social biológica? La que sustentó el nazismo. Los biólogos del nazismo, ¿qué decían? Y bueno, medimos el ángulo craneal, medimos no sé qué, porque de acuerdo a tu biología, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a no sé qué, vos tenés tales y cuales comportamientos, y no se puede esperar más nada de vos que eso. ¿Mm? Sí, sí, digamos, es un tema polémico. Es cierto que tenemos un montón de información entrópica de arrastre. No lo podemos negar. Jamás voy a bailar como un negro del Bronx. Y no le digo negro despectivamente. El tipo tiene un ritmo, lo odio. Yo soy una estaca parada. Este, digo, y hay una realidad, digamos, hay mucha eh, información genética que te predispone a algunas cosas. ¿Eso quiere decir que no lo vas a poder lograr nunca? No, te va a costar un poco más. Segundo, que no sos apto para nada. O sos solo apto para agarrar la pala. Porque también ese es el otro chiste. Que, que cuando vos no estás dentro del canon establecido, estos tipos de modelos te largan ¿a dónde? A los lugares indeseables. O sea, a los trabajos forzados, a lo no pensante, a lo sufriente. No, pará, dame más estímulo, meteme más escuelas, estimulá para que la pasen bien. Eh, les estoy lavando la cabeza. Digo, no, bueno, digo, a ver, digo, entiéndase, siempre les voy a hablar desde una posición ideológica. No la tienen que comprar, ¿está bien? Este, em, pero digo, los lobos de Canadá, salvajes, cuando los amansan, para la tercera generación después de amansados, ya no se distinguen de un perro común. Se les bajan las orejas, se le pone el pelo más dócil, no son agresivos. 3 generaciones de un lobo hacen un perro. ¿Qué se puede hacer con unas cuantas generaciones de humanos bien tratados? ¿Qué sería lo deseable en nuestra sociedad? Bueno, que a partir de escuchar el conocimiento de los que se pusieron a reflexionar, de los que acumularon la información de todos los errores cometidos por la sociedad, no se vuelva al mismo camino. O sea, que en algún momento peguemos un cambio evolutivo y que como sociedad comencemos a tener un cerebro con otros programitas, otros impulsos, otras formas de organización más elevadas. Este proceso todavía no se ha dado, ni siquiera en la primera vuelta. ¿Por qué? Y bueno, por esa cosa que decíamos los tiempos. 100.000 años de neocórtex contra 500 millones de años de cerebro raquídeo, del bulbo. Nada. Hasta que evolutivamente empecemos, entropía, acumulación de información, empecemos a pasarnos programitas elaborados en el neocórtex y las futuras generaciones vengan con la experiencia de decir, por este lado no voy, porque me da más resultado en un mundo social ir por este otro lado, en el mientras tanto seguimos cometiendo los mismos errores, porque venimos con un reset casi. ¿Por qué razón discutimos? Dice, yo no quiero abandonar mis ideas. Vos tampoco querés abandonar tus ideas. ¿Por qué discutimos si ninguno de los dos intenta dejar sus ideas? Intenta convencer al otro, pero sabe que el otro no se va a dejar convencer. ¿Cuál es la razón de discutir?
generar argumentos. O sea, ser cada vez lo más apto que se pueda en justificar por qué pienso como pienso. Con esto les quiero decir, no me preocupa que no piensen como yo. Tampoco me voy a poner mal ni voy a empezar a los gritos ni voy a apretar los puños si alguien piensa distinto. Me encanta que discutan, porque ustedes crecen en argumentos y yo también. ¿Sí? Nos estamos viendo.